La cuestión relativa al porqué del cambio de color que experimentan los árboles en otoño está siempre presente en cualquier recopilación de preguntas planteadas frecuentemente por los niños y también por ciertos adultos. La respuesta suele ser la siguiente. Cuando la clorofila, es decir, la sustancia que tiñe de verde las hojas, se descompone, aparece en primer plano los demás colorantes vegetales que estaban hasta entonces encubiertos. Por lo que respecta a los carotinoides, que son los causantes de colores amarillos y anaranjados, esta explicación es correcta, pero los tintes rojos que aparecen en el follaje otoñal de muchos árboles, los antocianos, no se forman hasta el momento del cambio de color. Aquí es donde surge la pregunta: ¿por qué se toma a la naturaleza tantas molestias? Pues la naturaleza es perezosa y no mueve un solo dedo si no hay una buena razón para ello, al contrario que los diferentes biológicos, a lo que las numerosas preguntas abiertas dieron el motivo necesario para celebrar en el año 2001 un simposio sobre este tema. ¿Por qué las hojas se vuelven rojas? Comencemos por hechos conocidos. En otoño las hojas de muchos árboles frondosos cambian de color dentro de una gama determinada. Cuando los días se hacen más cortos y las temperaturas descienden, los árboles comienzan a almacenar nutrientes que necesitarán de nuevo en primavera, y los que están en las hojas pasan a depositarse en capas profundas de la corteza y en las raíces. Aparece en el follaje unos colores especialmente luminosos cuando hace frío y brilla el sol al mismo tiempo, por ejemplo, a la mañana después de una noche despejada. Y bueno, si el otoño se presenta lluvioso y con nieblas, puede que no se fabrique una cantidad suficiente de azúcar por falta de oportunidades para realizar la fotosíntesis. Y este azúcar es necesario para la producción de antocianos. Los distintos tipos de árbol tienen preferencias diferentes por lo que respecta al cambio de color. Los alisos y las hayas toman un color amarillo, los robles un marrón rojizo, los arces amarillo, naranja y rojo, pero a las coníferas no les afecta para nada este asunto, salvo alguna que otra excepción. Los antocianos fueron descritos por primera vez en 1835 por el farmacéutico alemán Ludwig Claymore Marquardt, en su trabajo titulado Los colores de las fluorescencias, que dice lo siguiente: el antociano es la sustancia colorante que está en los azules, violetas y rojos, y proporciona asimismo el color de todos los marrones y a muchas flores el color anaranjado. A principio se pensó que los antocianos que aparecen en el follaje otoñal eran un producto de desecho de la descomposición de la clorofila, pero más tarde se comprobó que la producción de antocianos tiene lugar a menudo antes de que desaparezca la clorofila. A finales del siglo XIX, los botánicos observaron que la producción de antocianos aumenta tanto a temperaturas bajas como cuando la radiación luminosa es más fuerte. En consecuencia, se supuso que los antocianos protegen las hojas contra la luz y el frío, y a mediados del siglo XX se descubrió que también los rayos ultravioletas reactivan la producción de antocianos. Actualmente, se sospecha que los antocianos protegen las plantas contra los daños que produce la luz ultravioleta. Por desgracia, se observó en la década de 1980 que los antocianos apenas proporcionan protección en un espectro de radiación ultravioleta especialmente perjudicial, y además se forman en el interior de las hojas, con lo cual la supuesta protección es algo tan absurdo como beberse la leche solar en vez de extenderse en la piel. En cualquier caso, durante la década de 1980 surgió la sospecha de que los árboles en otoño se apresuran a acumular las sustancias perjudiciales en las hojas con el fin de librarse de ellas, una especie de recogida de basura. En las últimas décadas, gracias a la mejora de los métodos de medición, se ha conseguido averiguar más cosas sobre el cambio de color de las hojas. La antigua teoría de la protección contra la luz volvió a cobrar vida en la década de 1990, cuando el experto en botánica tropical llamado David Lee y el fisiólogo llamado David Graunt pudieron justificar que las hojas con primigenio rojo se adaptan a una iluminación fuerte y oscilante mejor que las hojas verdes.
La fotosíntesis, por ejemplo, alcanza su mejor nivel cuando hay una claridad homogénea y el aparato fotosintetizador puede adaptarse exactamente a estas condiciones de luz. Varios estudios demostraron durante los siguientes años que las hojas más viejas son más propensas que las jóvenes a una inhibición de la fotosíntesis producida por el exceso de luz. Quizás por esta razón necesitan en los últimos años de su vida una protección especial que consigue gracias a los antocianos. Pero los antocianos pueden hacer aún más cosas. Si se alimentan a los ratones con arándanos o se les da a las personas vino tinto, ambos alimentos de color intenso y con alto contenido de antocianos, entonces solo estas últimas se emborrachan. Pero en la sangre de todos ellos, los humanos y los ratones, aumenta la cantidad de antioxidantes que retienen químicamente los radicales libres. Estos radicales libres son átomos o moléculas que han perdido uno de sus electrones, a los que se les apetecía tener uno o más que antes, y por eso se ponen agresivos para conseguir apropiarse de ese electrón, que pueden tomar del ADN, de las membranas celulares o de cualquier proteína importante. Lo sensato es, obviamente, impedírselo, porque estos daños pueden, entre otras cosas, producir un cáncer. Para investigar si esta función favorece a las hojas de las plantas vivas, Kevin Gould y sus discípulos picaron unos agujeros en hojas rojas y verdes de una planta neozelandesa. Los radicales libres que surgían de las hojas agujereadas desaparecían de las hojas rojas mucho más rápido que en las verdes, pero ¿cómo hacen los antocianos para proteger a las hojas contra estos daños? Es un fenómeno bastante misterioso, reconoce Lee y Gould, ya que los antocianos se fijan mayoritariamente en las vacuolas celulares, unas grandes burbujas llenas de líquido, mientras que los radicales libres realizan su trabajo en otros lugares de la hoja. No obstante, hay varias funciones de protección de los antocianos que ya están bien demostradas, aunque no tan bien explicadas. Lo que, sin embargo, sigue siendo una incógnita es por qué los árboles invierten tanta energía en la protección de unas hojas que de todos modos se va a caer. ¿Para qué esforzarse en pintar un coche al que solo le quedan 3 días de ITV? Puede que los antocianos se encarguen de desmontar y almacenar el complejo laboratorio de la fotosíntesis. Quizás se trate también de recuperar el nitrógeno que va unido a los utensilios de la fotosíntesis y que, en todo caso, no habría sino de caer del árbol. Las plantas no están dispuestas a desprenderse del nitrógeno que han conseguido tan fatigosamente. Y les pasa lo mismo que a nosotros los humanos con el dinero, ¿eh? Otro modelo explicativo es el que propuso el biólogo estadounidense Franz Freyk, quien en el año 2005 regó unas semillas de lechuga con extracto de hojas amarillas, verdes y rojas. Las semillas tratadas con extracto de hojas rojas de arce brotaron y crecieron claramente peor. Según la hipótesis de Frey, los árboles que tienen un follaje otoñal especialmente rico en antocianos envenenan el suelo para otras especies cuando sus antocianos pasan del follaje a la tierra. Se sabe que los avellanos, los castaños, los manzanos y los pinos eliminan la competencia con unas técnicas igualmente innobles. A partir de una idea del teórico de la evolución William D. Hamilton, en el año 2000, los biólogos Archetti y Brown empezaron a desarrollar la hipótesis de las señales del follaje otoñal, según la cual los árboles sanos y resistentes se adornan en el otoño con unos colores especialmente llamativos. De esta manera indican a los parásitos, sobre todo a los pulgones de las hojas, que se pueden permitir unos colores costosos y que por lo tanto tampoco van a ahorrar esfuerzos para defenderse. Algo no muy distinto del caso de esos humanos que con su color de piel hacen saber que tienen dinero suficiente para comprarse un Tesla o un terreno en las Bahamas, ¿eh? Entonces, los pulgones listos se instalan para pasar el invierno en árboles menos resistentes. Por ahora, la hipótesis de las señales se basan en reflexiones puramente teóricas, y en su contra se puede alegar una relación existente entre la concentración de antocianos y la de determinados anticuerpos, que ha demostrado el biólogo Martin Schaefer.
Según esto, el árbol no tendría interés alguno en enviar mensajes a los pulgones de las hojas. Los pulgones listos podrían quizás darse cuenta de que existe una relación entre el color y el veneno. En el año 2004, unos biólogos israelíes que trabajan con Simcha Lev Yadum publicaron una teoría según la cual las distintas coloraciones del follaje servirían en general para no facilitar el camuflaje de los insectos. Así los insectos verdes que devoran las hojas estarían en otoño más expuestos a que sus enemigos los devoraran. Dado que el cambio de color que se produce en otoño dura muy poco, la presión de la selección para que los insectos se adapten no es muy fuerte. En cualquier caso, ningún insecto verde ha sido hasta ahora suficientemente refinado como para cambiar de color al mismo tiempo que lo hace el follaje. La psicóloga Linda Charker Scott desarrolló la teoría de que los antocianos sirven como protección contra las heladas. Al contrario que la clorofila, a muchos otros tintes, los antocianos se disuelven con el agua, y el agua en que están disueltas las sustancias se congela a una temperatura más baja que el agua normal. Pero también se podría pensar que los antocianos frenan el crecimiento de ciertos hongos. Esta hipótesis surgió en la década de 1970, cuando se observó que las hormigas criadoras de hongos ponían sumo cuidado en no alimentarlos con hojas rojas. Quizás las hormigas tuvieran sus razones para actuar así, y en cualquier caso una razón mejor que el hecho de que no les gustara el color rojo, porque también un estudio de la Universidad de Friburgo nos demostró que los extractos de antocianos frenan el crecimiento de los hongos en los frutos de las plantas. En conjunto, durante los últimos 10 años, se han registrado grandes avances en el tema del follaje otoñal, aunque también quedan algunas preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿qué función tiene el cambio al color rojo que observa a veces las hojas verdes? ¿Por qué algunas plantas son rojas durante todo el año? ¿Por qué sucede a menudo que árboles muy próximos de la misma especie cambian a colores muy diferentes en el otoño? ¿O es que en realidad no cambian de color? Quizás se trata solo de nuestros ojos, que se preparan para recibir el otoño, ¿no creo? Suscríbete a Crónica Lunares de Izún en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Izún es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?